decíamos que estamos con el director de FONASA, Camilo Cid, ya en nuestro estudio, instalado. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran, director. Le pediría que esté bastante, lo más cerca que pueda del micrófono, que es bien unidireccional. Eso quiere decir que casi no funciona. No, mentira. Solo No, que hay que está acercarse. perfecto, pero hay que acercarse así para que se oiga bien. Muy bien. En todas nuestras plataformas, Okay, en la radio de la Chile. Mire, muy bien. Sí. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y queremos partir conversando sobre las cosas más positivas, ¿no? Y que tiene que ver con este copago cero, ¿no es cierto? Que fue una de las primeras noticias que conocimos del sistema de salud público, ¿verdad? Y bueno, quería preguntarle cómo van esas cifras y quizás alguna historia que usted conozca también y que se han revelado también por ahí en redes sociales. La gente ha hablado harto del copago cero. ¿Cómo va funcionando eso? Sí, por supuesto, yo creo que fue una medida muy positiva. Pienso que no tenía ya justificación en Chile y nosotros llegamos con esta impronta de que lo que queríamos mostrar también el mensaje, que lo que nosotros queremos es un sistema de salud público, amplio y gratuito, sin problemas de acceso, sin barreras de acceso financieras, ¿no? Y efectivamente, las mediciones que tenemos, que son desde el 1 de septiembre hasta el 30 de diciembre, o sea, lo que fue el año pasado de copago cero, son 4 meses, tenemos ya cerca de 700.000 personas que se han beneficiado. Wow. ¿Sí? Una suma total de cerca de 35.000 millones de pesos, ¿sí? Lo que implica un promedio cercano a los 70.000 pesos por ahí, por cada una de las personas, por supuesto con cuentas diversas, ¿no? Claro. Nosotros cuando hicimos cuando hemos ido a los hospitales a ver esto, a monitorear, qué sé yo, los casos, nos encontramos con casos realmente graves, o sea, cuentas importantes, 6 millones de pesos, 8 millones de pesos, que la gente, por supuesto, con mucho impacto, digamos, en el presupuesto de las familias, digamos, ¿no? Claro, Es porque... brutal eso. El ahorro que uno tiene como Exacto. plan familiar es tremendo. Y otro aspecto importante también tiene que ver con la mejora en la imagen que ha tenido FONASA, que yo lo he percibido precisamente por este tipo de medidas durante el 2021. Ahora bien, estamos en un momento sensible, hace mucho tiempo ya que se evidencia la crisis de la ISAPRE, ha habido un cambio quizás el más importante de la historia en salida de filiados a la ISAPRE a FONASA, lo ha recibido el sistema público, hasta el minuto no hay problema, pero hay un plan estatal en el caso de que esto aumente, entiendo, ¿cierto? ¿Cuáles son las directrices de ese plan y en qué sentido van orientadas? Se ha rumoreado la idea, por ejemplo, de crear una categoría especial para la gente que venga de ISAPRE, no sé usted cómo lo podría aterrizar para la gente que está inquieta en ese espectro. Sí, efectivamente, bueno, en base a dos hechos fundamentales, digamos. Uno, que es la gran migración que hemos recibido, 380.000 personas el año pasado, eso es equivalente a una ISAPRE mediana, digamos, es un récord histórico. ¿Eso es neto? Sí, neto, crecimiento neto. O sea, ya ha crecido todo eso. Sí, durante el 2022. Y por otro lado, los últimos 2 meses que tenemos, que es diciembre y enero, 111.000 personas, ¿no? Entonces, claro, es un crecimiento importante. Ese es un dato. El otro dato que está todo a vista para todos, digamos, es la crisis de la ISAPRE, ¿no? La crisis financiera de la ISAPRE, que puede implicar o bien un cambio paulatino más importante, o bien algunos efectos bruscos, digamos, con cambios masivos, digamos, que pudieran ocurrir. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hemos planteado, y es lo que iría en esta ley corta que se ha planteado que va a ir al Parlamento, esta ley corta estaría compuesta por 2 partes, una parte de la aplicación del fallo de la Corte Suprema al tema de la ISAPRE y la otra parte del fortalecimiento del FONASA. Y en esta parte, lo que nos corresponde a nosotros, digamos, hemos planteado la posibilidad de que FONASA pueda intermediar por las personas hacia seguros de copago, seguros financieros de copago, entendiendo de que las personas son fundamentalmente de clase media que vienen de las ISAPRE y que ellos ya están gastando más de su 7% en las ISAPRE, porque Claro. lo que ellos gastan en promedio está por encima del 10% de la renta de sus salarios, digamos, ¿no? Perfecto. O sea, para entenderlo bien, FONASA sería intermediario o facilitaría seguros de salud a un costo inferior a los cuales uno como ciudadano natural podría optar en el mercado. Eso por una parte, ¿cierto? Que nosotros apostamos a que podemos, licitando carteras de personas que quieran ese beneficio,
¿cierto? Perdón, Que es, ¿eso sería para todos los que sí, estamos en FONASA? está pensado para la gente que viene, pero también para la gente que está. También para los que ¿sí? estamos, Por perfecto. supuesto. Y los que han venido, que ya han llegado, digamos. Claro, de esa- varios, claro. Entonces, la posibilidad es que se pueda acceder a estos seguros complementarios de copago con varios principios que a nosotros nos interesan. Una, no discriminación. O sea, que el acceso a los seguros de copago no queden fuera, por ejemplo, adultos mayores, personas que ya están enfermas, con preexistencia, Claro. o mujeres, por ejemplo, que son Claro. discriminadas en el sistema privado de la ISAPRE. En edad fértil, sobre todo. Exacto. Entonces, para asegurar eso, nosotros podemos hacer licitaciones y Buenísimo. que las ofertas sean con primas planas, o sea, con precios parejos para todo el grupo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que estamos apostando. Eso requiere ciertas características también del lado de los prestadores. Entonces, nosotros actuaríamos como bisagra entre este asegurador, que no es de FONASA, es externo, que no está financiado con el 7%, sino con dinero privado de las personas, ¿cierto? Y bisagra entre ellos y los prestadores. Nosotros haríamos los convenios con los prestadores y tendríamos la relación con los prestadores, esencialmente privados, digamos, y entonces a eso le hemos llamado modalidad de cobertura adicional dentro de la modalidad de libre elección que ya existe en FONASA. Buenísima noticia para quienes estamos en FONASA, lo que usted plantea, director. Hassan. Disculpe, muchas gracias Camilo por acceder a la entrevista y por la claridad en distintas otras entrevistas que ha dado sobre este tema que es tan complejo para la población chilena. Solo para aclarar, estamos hablando de una situación donde personas que en este momento están pagando el 7% que va a FONASA, adicionalmente van a tener que pagar un copago para acceder a este seguro financiero. En el caso de la ISAPRE, cuando uno hace una negociación individual, el cotizante, el afiliado potencial negocia en condiciones claramente como de debilidad y eso genera todo el problema de que suben las primas siempre, este problema para acceder a buenos seguros. Con esto, si se negocia colectivamente de parte del Estado, uno tendría en mejor posición como potencial cotizante estos planes adicionales. Pero ¿en qué se diferencia eso con una ISAPRE estatal? ¿No estamos llegando a ese modelo entonces? No es una ISAPRE estatal de ninguna manera. FONASA conserva sus principios fundamentales, que son, cierto, que es un fondo solidario, cierto, cuyo, digamos, principal característica es que las personas aportan todas por igual y reciben en el momento que se enferman, cierto, sin ninguna discriminación, ¿no? FONASA sí seguirá recibiendo a las personas independientemente de su sexo, edad o de la cantidad de cargas que tengan, pagando el 7%. Ustedes saben que las personas pueden acceder con 5 personas que son cargas, o Claro. con una o con 2, y pagan el 7%, eso continúa de la misma Igual. manera. FONASA tiene dos modalidades, la modalidad de atención institucional con copago cero, que las personas van a poder seguir atendiéndose en consultorios, en los ambulatorios, ¿cierto? Y en los hospitales públicos, y ha tenido pues, durante muchos años la modalidad de libre elección, ¿cierto? Que hace una diferencia para las personas que tienen capacidad de pago o disposición a pagar, que ya existía, y lo que nosotros estamos haciendo es situarnos allí, donde ese grupo, porque eso es lo que queremos abordar, el problema de la gente que viene a ISAPRE, y que ya sabemos por experiencia previa, que cuando vienen a FONASA, ellos van a la modalidad de libre elección, y estamos dando esta posibilidad, ¿cierto?, de que ellos puedan acceder a prestaciones más económicas y pagando primas más equitativas y más justas, digamos, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir, este es un seguro de segundo piso, ¿sí? Es un aseguramiento complementario que tiende a financiar protección financiera, no hace nuevas prestaciones, ni da una diferencia de ese tipo, ¿no? Y no pretendemos, digamos, que se transforme en una ISAPRE estatal, sino que al contrario, fortalezca al FONASA, al Fondo Nacional de Salud. Fortalece FONASA porque... Perdón, no escucho a Hassan. ¿Lo escuchan los demás o...? Perdón, Ahí sí, ahora ahí sí, sí, perdón. sí. ahí sí. Sí, solo para aclarar para nuestra audiencia que en esta situación donde, por ejemplo, un afiliado de una ISAPRE que está a punto de quebrar, que es un riesgo que estamos viendo, cambia a FONASA, su 7% va a entrar ahora en la parte solidaria y la parte adicional entonces ahí no es solidario, ¿cierto? Claro. Es para el grupo Exactamente. reducido. Entonces es como una parte que es solidaridad nacional y después esto es Exactamente. adicional de solidaridad de grupo, chico. Exactamente, de eso se trata. O sea, las personas que vienen siguen solidarizando su 7%, y eso es para todo el pool, como mencionamos en la jerga, ¿no? Sí. El pool de riesgo, todos los 15 millones de personas, 15.600.000 que ya somos en FONASA.
Y entonces ese pool, ese 7% junto con el aporte fiscal, es solidarizado completamente. Es el complementario el que da esta opción del aseguramiento complementario con seguros de copago, como mencionaba. Esto es un modelo que sabemos que ocupan muchos países, digamos, ¿no? Ya. O sea, en muchos países donde hay sistemas de salud sólidos, bastante consolidados y robustos, ¿no? Como por ejemplo países europeos occidentales, qué sé yo, no sé, Francia, Bélgica, el mismo Reino Unido también. Hay posibilidades de estos seguros de segundo piso, son limitados porque el sistema público es muy robusto, pero existen y conviven, digamos, con estos sistemas públicos, ¿no? Amplios. Ya. Y esto es el punto clave, que en los ejemplos que estás dando, los sistemas públicos son mucho más robustos. Yo quería hacer un poco de memoria histórica, me perdono, yo soy profe de política pública, entonces yo he dado clases sobre políticas de salud. Y quería volver al año 2014 en Chile, y quería hablar de lo que se llama formalmente la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio o Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para la creación del sistema de salud privado. Y esto que llamaba entre los periodistas por el nombre la Comisión CID, porque el secretario ejecutivo ¿De veras? fue nada más de nuestro querido amigo acá, Camilo Cid. Y quiero citar de ese mismo informe que dice, ¿cierto? La visión mayoritaria del futuro es la de un fondo único con seguro nacional de salud y seguros privados complementarios voluntarios regulados. Entonces, hablando de esto, en términos de un fondo único, porque si se quiebran las ISAPRES, van a entrar más personas a FONASA, tiene ese sistema de 2 niveles, pero queda otras personas que están fuera del sistema. ¿Ves la posibilidad a mediano o largo plazo, y sobre todo con acción legislativa de este gobierno, de acercarnos al Fondo Único del Seguro Nacional de Salud, como se pretendía en ese momento? Claro, en ese momento sí, efectivamente me tocó dirigir esa discusión que fue muy relevante. Y quisiera recordar nomás que en esa discusión hubo 18 personas involucradas, un grupo importante de representantes de las ISAPRES en su momento. Que, Gonzalo de la Carrera, de hecho. Sí, Gonzalo y también otro gerente de Banmédica, la representante de las clínicas en ese momento y el gerente de Consalud, ¿no? Que hizo bastante rica la discusión, aunque dificultosa, por supuesto. Ustedes ven el informe y está lleno de observaciones a pie de página de la visión minoritaria. Porque hubo que ir votando cada cosa, ¿no? Claro. Dos cosas importantes, yo creo. Que una, que se reconoció en ese momento que la seguridad social estaba representada por el financiamiento del 7%. Que aquel que tuviese el 7% y lo manejara, ¿Ya? tenía que tener condiciones de seguridad social, tiene que regirse por principios de seguridad social. Y el problema era que el sector privado de ISAPRES no se regía por principios de seguridad social, sino que se regía por el principio de equivalencia, de riesgo-precio, o el principio de ajuste individual de las primas, y toda una serie de cuestiones que no tenían que ver entonces con seguridad social. Por supuesto, ahí surge la idea, entonces la discusión de hacia dónde tenemos que ir. Y ahí surge entonces esta votación que fue muy importante, que se vota que deberíamos ir a un fondo único, universal. Segundo, eso sin duda yo creo que influyó en la discusión, ¿no? Más allá de... Bueno, también estaba la ministra de Salud, en esa discusión que era parte de la comisión, la ministra actual. Sí. Jimena Aguilera, la doctora Aguilera. Entonces, digo, fue una discusión amplia que también dio para la generación de propuestas posteriores. De hecho, la propuesta de gobierno es una propuesta donde se plantea el Fondo Universal de Salud, cuya inspiración es la misma que la de esa oportunidad. Entonces, para ir concreto a la respuesta, digamos, lo que estamos haciendo ahora no es la respuesta, no es la reforma, digamos, ¿no? No es la reforma. Ya, es una respuesta a una perfecto. situación de emergencia y de una coyuntura que nos está exigiendo tener una política pública adecuada. Sin embargo, estar orientada por principios que no nos impidan seguir avanzando hacia la reforma. Y, primera cosa. Y segundo, la reforma está pendiente y la reforma está planteada para este gobierno, digamos, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es que una vez solucionado este problema coyuntural, vamos a seguir avanzando, que ya estábamos trabajando en FONASA y en el sector en conjunto, ¿cierto? Hay una comisión de reforma que dirige el doctor Martorell, se está trabajando en la propuesta de reforma ya más definitiva, ¿no? O sea, hay Sí. una... Yo tengo una Dale. pregunta importante también, pero no sé si me permites, Casa, porque en el fondo, ustedes asumen una realidad compleja y hay que actuar con rapidez sin renunciar al proyecto de fondo que es la reforma universal. Pero en el camino, ¿cierto? Hay un volumen importante de gente que entra al sistema de FONASA y que está acostumbrado a un tipo de servicio, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿de qué manera se puede garantizar de que para todos los usuarios, porque tampoco se trata de perjudicar a los que están ya en FONASA de antes, se puede garantizar estándares mínimos de por lo menos mantener el servicio que tiene FONASA o mejorarlo?
Nosotros efectivamente, respondiendo a esta coyuntura, ¿cierto? Los principios que tú señalas son los correctos a la respuesta en la emergencia, o sea, tratar de igualar las condiciones de estas personas que perderían o Que son están 3.3 millones de personas más o menos, Sí, ¿no? ahora son 3 millones porque como cayeron muchas... de veras, son claro. 3 millones, porque 3 millones ya se solamente. vinieron a FONASA Claro, una buena parte. No una buena parte, sino que 290.000 personas. Casi Sí. 300.000, claro. Entonces, de estas 3 millones de personas, por supuesto, tienen una costumbre de acceso, de niveles de oportunidad, de niveles de cobertura, ¿no? Y nosotros, claro, en esta respuesta quisiéramos, estamos pretendiendo más o menos igual, tampoco es idéntico, ¿no? Principio uno, sin perjudicar a las personas que ya están en Ese FONASA. es un punto importante, ¿sí? claro. Y tampoco sin generar ningún subsidio cruzado desde las personas, sino que por el contrario, si nosotros tuviéramos la capacidad que se supone que técnicamente un gran fondo puede ejercer, ¿cierto? Economías de escala, una serie de cuestiones de negociación de precios, y no solo eso, sino que la forma en que nosotros mismos pagamos a los proveedores, que no pagamos caso por caso, fee for service se dice, que es un sistema inflacionario en costo, sino que nosotros pagamos por grupos relacionados por el diagnóstico, que es contenedor de costos. Uno podría decir incluso que podríamos ahorrar ahí para hacer solidaridad, ¿no? Que es la esencia de un fondo como el FONASA, ¿no? Sin embargo, tenemos efectivamente en la modalidad de atención institucional, en el mundo público, que es lo más importante finalmente, porque ahí es donde va la mayoría de la gente que más necesita, tenemos ciertos problemas, tenemos una lista de espera abultadas, tenemos efectos post-pandémicos que nos han hecho, cierto, estar, ustedes saben, digamos, con listas de espera que no se habían visto nunca antes, Claro. ¿no? En este proyecto en particular, lo que procuramos es no afectar esa parte y dejarnos libres para seguir trabajando en la solución de las listas de espera, en que estamos. Hay un esfuerzo presupuestario, de gestión importante que está haciendo FONASA, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los servicios de salud, los propios hospitales, qué sé yo. Por lo menos de nuestra parte, recursos no tienen que faltar, tienen que llegar a todas partes donde se necesitan adecuadamente y gestionar, digamos, las listas de ¿Los espera. perjudicó mucho Sí. el hecho de que no se haya aprobado la reforma tributaria? Porque allí entiendo estaba, ¿no es cierto? Una de los pilares era Sí. acortar la brecha en las listas de espera, digamos. Claro, la reforma tributaria sin duda tiene que abonar, digamos, a la parte de la reforma más estructural, ¿cierto? Y ahí evidentemente que nosotros estamos apostando a que tengamos recursos para solucionar los cuellos de botella que hay en el sector público, de capacidad para realmente poder acoger con mayor amplitud a las personas, con mayor equidad y con mayor protección financiera en el sentido de seguir con copago cero, aun cuando tengamos más atenciones, digamos, ¿no? Y entonces, evidentemente que solucionar los problemas de especialistas y de capacidad Claro. de infraestructura requiere nuevas inversiones y es parte, digamos, del plan de reforma. Confiamos en que esto se reponga, ¿no? Por una parte, y confiamos también en la voluntad de priorizar salud también a nivel, como Estado también, en los futuros planes De los presupuestarios. presupuestarios, digamos. claro. Bueno, Rodrigo preguntaba, ¿no es cierto?, como por la masa y asegurarle a los dos grupos de personas, ¿verdad?, que se va a seguir teniendo una buena atención. De acuerdo a lo que se recaudaba, ¿no es cierto?, primero por este grupo que es más o menos el 80% de la población, ¿verdad?, que es los que están en FONASA, versus el grupo que era el otro 20% que estaba en ISAPRE, ¿no es cierto?, son cifras no tan alejadas, ¿no?, una de la otra, digamos. Claro, sí, sí. ¿Se va a seguir recaudando entonces? Porque el Estado igual ponía en los dos sistemas, ¿no? Ujú. El Estado Claro, lo que pasa es que, claro, nosotros subsidia, digamos, a ambos sistemas al final. a través de la modalidad de libre elección, nosotros ya enfrentamos un contacto con el sector privado muy grande, ¿no? Exacto. Hay 6 millones de personas que están en la modalidad de libre elección y que acuden a las clínicas privadas, ¿no? Eso implica que las clínicas privadas, alrededor de un 40% de su actividad refiere a FONASA. Son 40% es Sí, alto sí, igual, ¿no? Porque claro. sí, el otro día yo fui a una clínica porque me tengo que hacer una operación y me dijeron que el 95% de las personas que se atienden en esa clínica, que es privada, Era FONASA. Claro. es FONASA. Exactamente. Claro, entonces ya tenemos y por supuesto eso es dinero público, ¿cierto? Pero que se va al gasta sector finalmente en el sector privado porque tenemos estas limitantes. O sea, el sector privado siempre nosotros lo enfocamos como brecha, ¿no? O
cerrar brechas, Perfecto. cerrar brechas en la MLS, cerrar brechas en el segundo prestador auge, cerrar brechas en camas críticas, que son los tipos de convenios que nosotros mantenemos con las clínicas privadas. Pero claro, si uno lo ve desde el punto de vista de quienes manejan el financiamiento y los gastos de las familias, por ejemplo, si lo que tú señalas es cierto, la mitad del gasto, más o menos, lo ejecutan familias de FONASA, o sea, el 80% de la población. Claro. Y la otra mitad del gasto lo ejecutan familias que están en ISAPRE. Eso es fácil darse cuenta que el per cápita es tremendamente Claro. más alto en ISAPRE que el de FONASA, ¿no? Entonces, esa es la realidad que enfrentamos, digamos, ¿no? Exactamente. Bruno, mire, tenemos harta... No sé, Hassan, ¿querés hacer una pregunta Sí, quizá. importante antes de entrar en las preguntas de la comunidad, que tenemos muchas? Vamos, rápidamente de entender una cuestión que es un poco de política acá. Cuando uno diseña un nuevo sistema, uno podría cerrar los ojos y diseñar el mejor sistema de salud para un país en teoría. Pero es que tenemos un sistema de salud y el problema para política pública es transitar desde el sistema que tenemos a otro sistema, ¿no? Es como el chiste que siempre dicen, bueno, ¿cómo llego a ese pueblito? Bueno, si yo quisiera llegar a ese pueblito, no empezaría acá, pero estamos acá, entonces hay que buscar la ruta. En ese sentido, cualquier acción del gobierno, la pregunta es si ayuda o no en llegar a lo que queremos, que es un sistema integrado donde las desigualdades de gasto cambian. Porque en este momento no es solamente que hay que aumentar el gasto, sino que está gastando la misma cantidad del 20% de la población que en 80%. Entonces, claramente no se avanza de esa manera. Si tenemos una crisis particular en las ISAPRES y vamos a tener potencialmente gente entrando en FONASA de ISAPRES quebradas, por ejemplo, ¿ya? O este flujo aumenta. Si el nuevo sistema que están proponiendo con los pools y los seguros complementarios dan una cobertura inferior a lo que tenían en las ISAPRES, eso igual para un grupo importante de personas genera un problema político, de que estas personas van a estar muy poco satisfechos con el cambio. Y eso genera más obstruccionismo frente a la idea de integrar los seguros. Por eso había una ley corta propuesta por el diputado Lago Marcino en el Congreso, que mantenía los contratos la ISAPRE. Lo que está hablando no hace eso, ¿no? Baja el nivel de cobertura. Entonces la pregunta es, si eso de bajar el nivel de cobertura para los que entran en FONASA no es un riesgo en términos de la unificación final del sistema. Y si no es así, cuando entran esas nuevas personas, ¿cuál es el incentivo para que más se muevan? Mira, respecto de la... Hay que analizarlo, por supuesto, respecto de la propuesta de mantener los contratos, ¿no? Porque la propuesta de mantener los contratos y encapsular a las personas ahí era generar un tema de desigualdad y que perduraría en el tiempo por varios periodos, varios años, digamos, ¿no? Porque los contratos no se acaban así como así, digamos, ¿no? Acá esos contratos no existen, la gente ingresa a FONASA a unas condiciones diferentes, digamos. Entonces, esas condiciones diferentes, más que, tú bien dices, puede ser diferente, ¿no? Entonces, pero más que disminuir la cobertura en promedio, porque es muy probable que se mantenga, que podamos apuntar a ese parámetro, es la distribución, ¿no? Entonces, que personas que estaban muy beneficiadas a lo mejor vean que tienen que pagar un poco más ahora o tendrían que pagar eventualmente un poco más o quedarse simplemente con la modalidad de libre elección tradicional. O sea, puede que eso ocurra y que puedan tener esta sensación o actitud, digamos, política respecto del plan, digamos, ¿no? Nosotros apostamos, ¿cierto?, a conservar los principios, en este caso, de solidaridad, ¿cierto?, de eficiencia también, porque eso no es eficiente para la sociedad, puede ser eficiente para unos grupos, digamos, y entonces creemos que puede ser suficientemente bueno, aunque no para no generar tanta reacción, ¿no? Por eso que yo he dicho en algún momento, cuando me preguntaron eso, puede que algunos estén un poquito mejor, peor, y muchos mejor, digamos, ¿no? Entonces, eso un poquito peor, bueno, pueden ser, por ejemplo, jóvenes, profesionales, que usan poco el sistema y que tienen que pensar en sus familias, digamos, en sus propios padres, en sus propios abuelos, que pueden tener condiciones mejores, digamos, ¿no? Bruno Rodrigo de la comunidad dice: buenos días, Camilo, gracias por asistir al programa. Mi consulta es la siguiente: ¿cree usted que alcanzará el presupuesto para cubrir las patologías de tantos nuevos afiliados producto del éxodo masivo de las ISAPRES a FONASA? Más aún con el rechazo por parte de la derecha y uno que otro amarillo a la reforma tributaria. Reina Madre
hace dos preguntas. Dice, ¿cuándo FONASA cubrirá todos los tratamientos dentales? Porque hasta el momento esa especialidad está prácticamente fuera. Léase, ortodoncia, reposición de piezas dentales, etcétera. Y luego pregunta, ¿las personas cotizantes que migran desde ISAPRES aportarán de alguna forma para fortalecer FONASA y así permitir mejores y más rápidas soluciones de atención en el sistema público de salud? Ahí le dejé planteadas tres preguntas si quiere responder. Sí. Son varias preguntas. Sí. No, mira, lo principal que yo diría es que la población tiene que entender la diferencia entre lo que es el fondo y los prestadores, ¿no? Perfecto. Porque se suele confundir, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos un sistema público que tiene problemas en este momento y que no sería bueno que viniera mucha gente y aumentara, por ejemplo, las esperas, ¿no? Claro. Pero lo que hay que, creo yo, comprender es que las personas vienen y como siempre, no es que ahora lo vayan a hacer así, siempre que las personas de clase media que están en ISAPRE han venido a FONASA, vienen a ocupar la modalidad de libre elección, Sí. que es intermediada por FONASA, pero cuyo destino en el mundo de los prestadores son las clínicas privadas. Por lo tanto, si uno quiere hacer una suma simple, no pasa nada porque la gente ya se está entendiendo esas clínicas. El que cambia es el administrador, ¿sí? De ISAPRE a FONASA. Entonces, en ese no hay un efecto real en los prestadores. Perfecto. Con todo, nosotros hacemos estudios de cohorte, ¿no? De cómo va la gente. Sabemos que vienen, después se devuelven, que se quedan en FONASA. Y de los que se quedan, sabemos que alrededor de un 1% de esos que se quedan alguna vez van a tener durante un año una prestación hospitalaria o una cirugía, por ejemplo. Bueno, el 1%. La gran mayoría, los que tienen problemas hospitalarios, los van a tener en las clínicas. O sea, casi la totalidad. Cerca del 15% se va a presentar en un consultorio, ¿no? Entonces el 85% no se va a presentar en un consultorio. ¿Sí? Uno puede discutir de si el 15% es harto o no, sí, claro, se puede discutir. Pero o sea, esas son las magnitudes, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Ahora, si esto va por segundo punto, ¿no? El financiamiento. Claro. El financiamiento, como ya decíamos, ellos vienen a poner su 7%, que relativamente es más alto que los 7% de los que existen. ¿Cierto? Son las personas que más ganan, Claro, por lo tanto. exacto, Claro, y ese 7% nosotros esperamos que más sean dinero. aportadores netos, ¿no? Perfecto. Y en eso está nuestro propio compromiso de tratar de ser más eficientes socialmente que lo que son ahora donde están, y que podamos tener entonces mejores precios, mejores negociaciones, mejor organización, de manera que generemos ese ahorro que puede hacer después solidaridad, ¿no? Eso Claro. quiere decir financiamiento a otras personas, digamos, ¿no? Porque de eso se trata este seguro solidario, ¿no? Que todos coloquen y reciban lo que se necesita, en igualdad de condiciones. Bueno, y lo tercero es que esta no es la reforma viene a solucionar los problemas de las prestaciones que faltan, dentales, La psiquiátricas. reforma sí se haría cargo entonces de esas especialidades. Exacto. Entonces, esto es de corto plazo, es una solución específica, pero lo que nosotros estamos preocupados es de que no nos impida avanzar en la solución definitiva, que es la reforma con más financiamiento y fundamentalmente dirigida al sistema público. Claro, absolutamente. Claro. Ahora, en la perspectiva de generar más recursos que también pueden ser después utilizados en solidaridad, ¿no se barajó la idea de, por ejemplo, generar una instancia donde ese seguro que ustedes buscan en el mundo privado pudiera generarse a través de una aseguradora estatal o otra institución que pudiera hacer uso de esos activos financieros de otra manera? Mira, la verdad es que nosotros nos basamos en esto, en la experiencia internacional, para saber, digamos, qué es lo más conveniente de cómo administrar los Era más recursos. complejo dar ese paso, por ejemplo. No, lo que pasa es que nosotros esencialmente no necesitamos, digamos, otros administradores de recursos. Tenemos suficiente, digamos, tarea y trabajo, pero es posible hacerla dentro del Fondo Nacional de Salud, ¿ah? Y pensamos que hay la posibilidad en este plan de seguros de copago de que se generen esos administradores de estos seguros a partir de lo que existe también en el país, digamos, ¿no? O sea, que tenemos, hay una treintena de aseguradores que no son las ISAPRES y que tienen seguros de salud, ¿sí? Y que podrían estar interesados en este esquema. Sí, es un buen ejercicio para entender que hay áreas donde a lo mejor no es tan interesante que haya más Estado. Ujú. Por ejemplo, esta puede ser una. Ahora, un elemento de esto son los gastos de administración, que se Claro. han usado la ISAPRES es muy ineficiente en ese Exacto. aspecto. ¿Se asume que las aseguradoras no tendrían ese problema?
Las aseguradoras, sí. Lo que pasa es que como nosotros... Las o sea, aquí hay una condiciones, ¿no? cuestión fundamental, ¿no? Que es que, y tú lo decías recién, digamos, Hassan, que es que los seguros privados tendrán un espacio que es inversamente proporcional a lo que el sector público puede hacer, ¿cierto? Claro. Entonces, los países que hemos recorrido este tema, por supuesto existen los seguros de segundo piso, pero son limitados a una parte nomás del gasto, ¿no? Nosotros no esperamos que esto se vuelva mayoritario, por el contrario, nosotros esperamos que crezca el sector público, que crezcan las posibilidades de acceso junto con el financiamiento de más y más prestaciones y, bueno, asegurando la equidad, porque lo más eficiente y que asegura la equidad para nosotros es financiarlos públicamente, ¿no? Perfecto. Ahora, dado que existen, si son más o menos eficientes, bueno, nosotros estamos implementando, ¿cierto?, una especie de producto, ¿no?, que les pone ciertas condiciones, ¿no? Eso es, Si ellos, claro. si ellos cumplen esas condiciones, son evidentemente, porque están combinadas con nuestro accionar, resultan más eficientes, ¿no? Perfecto. Ellos no van a estar, por ejemplo, en la planificación es que no van a tener relaciones con los prestadores. Por lo tanto, la relación, los precios, la compra a los prestadores la seguirá La haciendo. administra FONASA. Entonces ahí hay una... Ahí está, eso me Sí. parece muy interesante. De hecho, Rodrigo de la Comunidad pregunta, señor Cid, ¿el seguro complementario sería con cupos limitados? Y si es así, ¿habría que postular para tenerlos? Esa es una pregunta. Y la segunda, que me parece muy interesante, dice, esta llegada de 200.000 personas a FONASA implicaría que prestadores de FONASA pasen a privado. Lo he visto en exámenes o especialistas que ya no atienden por FONASA. Sí, a mí también me ha pasado ver eso. Sí. Lo del Eh, seguro primero, ¿sería con cupos o no? No. Esa es la perfecto. condición esencial es que haya disposición a pagar, capacidad de pagar, ¿cierto? Esta prima que estamos estudiando cuáles podrían ser como para que sean referencias de las licitaciones. Nosotros en esas licitaciones obtener las más bajas posibles. Perfecto. ¿Sí? Va a haber una combinación entre prima y cobertura financiera, obviamente. Y bueno, esa es la condición, ¿no? No va a haber cupo, la verdad es que es voluntario, nosotros y las formas de la licitación tienen su propia técnica, pero en general requerimos grupos grandes de personas, grupos muy grandes de personas. Perfecto. Y lo otro entonces, esto de Es estas para 200.000 personas que llegarían a FONASA. Ah, perdona. No, solo para que la gente no entienda. Cuando uno tiene un seguro, ¿cierto? Hay personas que van a enfermarse más y personas que se van a enfermar menos. Entonces, el pool, el Claro que grupo sí. total, es para que los que se enferman menos, pero pagan al pool y entonces se puede financiar. Eso es la solidaridad dentro de. Cuando es nacional, por supuesto que los más jóvenes que no se enferman tanto están financiando a sus padres, digamos. Ujú. Es la misma lógica que las pensiones. En caso Así de es. grupos reducidos, entonces es súper importante que el grupo reducido del seguro complementario sea lo suficientemente grande para ver esos riesgos. Eso no sé si entendió la... Sí, se entendió, perfecto. Y lo de Magdalena Greswell me parece interesante porque Sí. ella pregunta por estas 200.000 personas y si eso va a hacer que a lo mejor algunos prestadores que hoy atienden por FONASA pasen a privados. Y yo añadiría una pregunta. Si se va a hacer un trabajo también con quienes prestan servicio, doctores, por ejemplo, ¿no? Así como que hay doctores no, yo ya no opero por FONASA, yo no atiendo por FONASA, no hago exámenes por FONASA. ¿Se va a hacer algún trabajo también ahí para que no siga sucediendo esto, que no sigan diciendo yo ya no trabajo con FONASA y todo lo contrario, ahora sí vuelvan a trabajar con FONASA? Sí. Mira, todo apunta a que si FONASA tiene más posibilidades, tiene más potencia, ¿cierto?, más financiamiento y mayor cantidad de personas, esa actitud o esa decisión tendría que cambiar porque se acotan las posibilidades digamos, de prestación de servicios, ¿no? Claro. Y de recibir un pago, digamos, por esos servicios. Por lo tanto, yo creo que esto apunta en sentido contrario, o sea, en sentido de que eso se vaya solucionando. La velocidad de eso y cómo se haga, bueno, si uno lo deja, digamos, libre, no sabría decir en cuánto tiempo se pueden ir reparando estas cuestiones. Pero sí, efectivamente, nosotros hemos detectado este problema, digamos, de esquivar FONASA, digamos, ¿no? Y tenemos algunos planes, digamos, en principio, ha surgido el tema de que hay algunos códigos de FONASA. FONASA tiene códigos en los aranceles, Claro. que tendríamos que incluir, ¿ah? Que tendríamos que incluir con arancel y por otro lado, este mismo arancel
puede ser un poco diferente, digamos, en esta nueva modalidad. De manera que debería apostando a que sea atractivo para los propios prestadores en general, tanto personas naturales, médicos como institucionales, ¿no? Perfecto. Debería ser así, yo también confío en aquello, digamos. Recuerden que ustedes también pueden mandar su pregunta a través del WhatsApp. Del audio. Claro, Sí, en el más 569-91010672. ¿Quieres hacer una pregunta, Sí, Rodrigo? claro, porque con todo lo que hemos hablado ahora y haciendo un balance, da la impresión de que con las aspiraciones originales vigentes, han habido tormentas. Yo creo que lo de la ISAPRE uno lo podía presagiar, pero no de la manera en que se hizo. El FONASA 2022 parece más robusto que el 2021 que ustedes recibieron. No sé si ustedes tienen esa mirada también. Sí, es un poco cercano que lo diga yo, pero Claro. sí tenemos esa impresión. Pensamos que avanzamos en que Copago Cero, por ejemplo, fue una política muy importante, muy bien recibida por las personas. Hemos logrado también dar beneficios de otra índole, como por ejemplo las rebajas en las farmacias, que han sido muy importantes, ampliando entonces una licitación ahí también con privados, pero que nosotros cambiamos la naturaleza que tenía originalmente para poder permitir unas rebajas mayores. Yo creo que las personas están valorando aquello. Hemos estado trabajando en las listas de espera junto con el resto del sector y los servicios de salud para que las personas ya en la modalidad institucional, en la atención primaria, tengan acceso. Y bueno, hemos estado trabajando también en los temas presupuestarios y financieros. Recuerden que FONASA lleva la función de financiamiento del sistema y hemos podido ampliar los presupuestos de manera importante para este año y también desatar algunos nudos que teníamos en los presupuestos anteriores, que eran como administrativos, que tenían que ver con licitaciones, con la forma de asignación de los recursos, que también nos permitieron ir avanzando más rápido, o por lo menos preparar al sector financiero, que lo financiero no fuera un obstáculo, digamos, desde mediados del año pasado hacia fin de año, ¿no? Así que sí, tengo esa sensación y estamos trabajando para que eso continúe siendo así. Solaude dice, al parecer los médicos especialistas serán la piedra de tope en esta nueva modalidad. Tenemos un audio también que queremos que usted escuche, pero va a venir nuestro... Va a entrar nuestro técnico a Eso. instalar el audífono para que lo pueda escuchar. Exacto, nuestro director. Por mientras voy a leer, por eso estaba leyendo a Solaude, que dice que los médicos especialistas podrían ser la piedra de tope. Reina Madre dice, Sermena funcionaba y no había mala atención. Éramos ¿Recuerda? menos chilenos, sí, ¿eh? Éramos, ¿cuánto? Sí, 12 millones. Sí, claro. Y me acuerdo solamente de la leche purita. Cuando hablan de Sermena, como que leche purita se me llena Oye, a pero, la cabeza. claro, es un buen tema para analizarlo, no con usted evidentemente, pero sí, fíjate que la otra vez apareció un reportaje respecto, por ejemplo, a los estándares con los cuales se fabricaban los alimentos para niños, y seguían siendo los mismos de los años 70, Cacha. donde había otro mundo, desnutrición, otra realidad, y no se han modificado. Vale. Bueno, tenemos ya entonces el audio para que lo escuche Camilo. Aquí está. Interacción directa con las comunidades. Vamos. Hola, buenos días. Buenos Lo días. escucho diariamente y mil felicitaciones al programa. Muchas Mi gracias. pregunta es la siguiente para el director de FONASA. Si FONASA necesita recursos para mejorar la salud en Chile, ¿por qué del 7% se les pasa a las cajas de compensación el 6%? Qué buena pregunta igual, me gusta mucho. Porque siempre me he preguntado, ¿qué hace la caja de compensación? ¿Qué? Las cajas de compensación pagan los subsidios de incapacidad laboral. Ya. En el caso de que los afiliados de FONASA están en empresas que están afiliadas a su vez a cajas de compensación. ¿ya? Perfecto. Lo que ha ocurrido en los últimos años, a partir de la pandemia, es el aumento muy grande del gasto en subsidios de incapacidad laboral, tanto por los reposos de la pandemia como los asociados, digamos, a este problema. El tema es que el gasto alcanzó esos datos, digamos, ¿no? Pasó de ser más o menos un 1,6 o 1,8 puntos del 7, ¿Ya? ¿ya? A estar cerca del 6. Del 6, que es lo que ¿sí? está diciendo la Entonces, auditora, claro. Entonces se tomó la medida, se tomó en el Ministerio de Hacienda, en la administración anterior, de dar más porcentaje a las cajas para que manejaran los pagos. Porque en la ley, es un poco complicado, pero en la ley ya existía un anticipo que es como el 0,6 puntos, ¿ya? Las cajas van pagando y piden los déficits a FONASA.
ese sistema cuando la cantidad de recursos es muy masivo, se vuelve muy engorroso. Entonces Hacienda pensó en aumentar ese anticipo primero a 3,1 puntos del 7 y después a 6,45 puntos del 7. Wow. Nosotros en este presupuesto de 2023 lo volvimos a 3,1. Ah, mira, o sea, Claro. quedó menos, como casi la mitad. Claro. Pero tengo que decir que muy recientemente el Ministerio de Hacienda está aprobando de nuevo con el 6, ¿no? Ok. Porque se produjo un tema de flujo financiero que no se pudo, que trajo este problema de no tener disponibilidad para pagar a tiempo. Entonces se está aprobando con el 6. Lo más probable es que vayamos bajando este porcentaje en la medida que este gasto se va normalizando. Ok. No es la intención de que permanezca alto. A nosotros nos quita movilidad en un momento de normalidad, porque nosotros como FONASA tenemos que poder disponer de esos recursos para destinarlos en distintos momentos a distintas cuestiones que pueden ser importantes O y sea, no paralizarlos, digamos, ¿no? Esto tuvo que ver entonces con la pandemia, Sí, básicamente. básicamente. Entonces que aumentó tanto. Y el nosotros no gasto ahí. tenemos ningún compromiso de ningún tipo como para mantenerlo alto, simplemente es una cuestión práctica y lo volveremos a sus niveles normales en la medida que podamos ir evaluando que esto se Buenísimo. normaliza. Que lata el COVID, que además dejó muchas personas con algunos daños permanentes. Hassan, ¿usted Sí. quiere hacer una reflexión? Quería hacer una pequeña reflexión recomendando a los que nos están escuchando, si meten en la página web del Ministerio de Salud, está el informe CID de 2014 que es bastante aclaratorio acerca del futuro del sistema de salud en Chile. Ojalá que se cumpla algún día. Dentro de eso quería hacer una analogía que me da un minuto para explicar una cosa. Existe el concepto de la AFP estatal. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de la AFP estatal? Que hay un ente público que cumple con las mismas cosas que están haciendo las AFP actualmente y permite a las personas que no quieren estar en la AFP a salir de ahí, ¿cierto? Por diversas razones, y ahí sí tener un espacio que es cada vez más grande de personas que están dentro de un espacio público. Y eso ayuda a la transición hacia un sistema que es de mayor solidaridad. Una AFP no es solidaria, pero sacando gente de las AFP privadas se permite en términos políticos tener mayor solidaridad en el sistema, que es la forma de financiar toda la seguridad social, tanto de pensiones como de salud. En el caso de la AFP, en el caso ¿De las las ISAPRES? ISAPRES tenemos un problema similar, igual de jodido, digamos, donde tenemos a estas personas que están fuera y no están contribuyendo nada al sistema público, porque el 7% va a la ISAPRE. Y entonces, por eso el 20% más rico efectivamente están recibiendo lo mismo que el 80% más pobre. Si personas migran desde el público, desde lo privado hacia lo público, entonces aumenta la solidaridad automáticamente. Entonces, lo interesante es entender si hay posibilidades de ver más migración hacia el sistema FONASA, porque eso va a aumentar los recursos. Con la modalidad que está describiendo, de esto de dar seguros complementarios, podría ser más atractivo entonces ese movimiento. Pero ves con buenos ojos la posibilidad de una migración mayor en eso para fortalecer FONASA. Sí, claro. Nosotros pensamos, bueno, como planteado al comienzo, estamos preparados para una migración importante por razones de la urgencia, ¿no? Y poder dar cuenta de que estas personas sigan teniendo acceso, ¿no? Pero evidentemente que en los términos que tú lo planteas, como visión de política social y de seguridad social, ¿cierto? Es deseable que el FONASA vaya creciendo y se vaya aplicando su vocación de universalidad, ¿no? Sin embargo, eso está, digamos, como decía antes, atravesado por la discusión de reforma, ¿no? Que esperamos tener después de solucionar este problema puntual. Pero evidentemente que en la medida que nos fortalecemos para poder recibir grandes contingentes de población, también eso es coherente con una mirada de un fondo solidario, ¿sí? Y entonces eso es lo que planteaba, que nos parece que la política pública que teníamos que poner sobre la mesa para responder a la coyuntura al menos no tenía que ser contradictoria con estas cuestiones que tú señalas, que son justamente principios de seguridad social que son convenientes para la población, son buenos y que deberíamos avanzar hacia allá. Interesante. Entonces el orden sería más o menos el siguiente. Habría que solucionar la contingencia, que es lo que está pasando con las ISAPRES, ¿verdad? Y toda esa cantidad de personas que estaría recibiendo el sistema público. Y luego esperamos que esta vez se entienda
correctamente, porque parece que la vez anterior no se entendió tanto, que la reforma tributaria vendría a ayudar a lograr un sistema más universal, ¿no es cierto? Un sistema de verdad de salud que se enmarque dentro de la seguridad social, ¿no? Así que ese sería más o menos como la idea de hacia dónde va a ir FONASA. Tenemos muchas preguntas, a nuestro público le interesa muchísimo este tema y por supuesto que sí, ¿no? Así que lo queremos dejar invitado para una segunda ocasión para que pueda responder todas las preguntas, director, si es posible. Por supuesto, ningún problema. Muchas gracias. Así que, bueno, despedimos al director de FONASA, Camilo Cid, y le agradecemos haber estado aquí en La Voz de los que Sobran respondiendo todas las preguntas de nuestro público y las nuestras también, por supuesto. No, muchas gracias a usted. Nos vemos. Nos vemos entonces, director. Muy bien.